Bienvenidos a Susurros. Si disfrutas las historias de terror, suscríbete antes de comenzar. Llevo años sin poder hablar de esto, no porque no quiera, sino porque hay dos imágenes que no se me van. La primera, la corteza de ese árbol bajo mi mano. La segunda, las huellas de mi primo llegando al tronco. Y después, nada. Todavía recibo apoyo psicológico. Todavía hay noches en que no puedo dormir. Y todavía, cuando el viento sopla de cierta manera, escucho cosas que no deberían escucharse. Esto pasó en un pueblo pequeño de la sierra de Oaxaca, Curucuay. Menos de 300 personas, sin señal de celular, sin pavimento. Ahí vivía mi abuela, y cada verano íbamos a visitarla. A las afueras del pueblo, en el límite donde terminaban las casas y empezaba el monte, había un árbol, un álamo viejo, enorme, el tronco tan ancho que entre 3 personas no podían rodearlo con los brazos. Todos lo llamaban el árbol del abuelo. Nadie explicaba bien por qué, solo que hacía muchos años un hombre muy viejo había muerto a su sombra, y que desde entonces el árbol no era solo un árbol. La corteza estaba llena de marcas, surcos largos, profundos, perfectamente paralelos, demasiado ordenados para ser de un animal, como si algo hubiera estado tratando de salir desde adentro. Mi abuela nunca nos dejó acercarnos, nunca explicó por qué, solo decía, ese árbol no. Esa noche mi primo Andrés y yo teníamos 14 años. Era verano, calor, y la estupidez que solo tienen los que creen que nada puede pasarles. Esperamos a que todos durmieran. Agarramos un machete y fuimos al árbol. La luna llena lo iluminaba desde arriba. El tronco se veía más oscuro que todo lo que lo rodeaba, más denso, como si la luz no quisiera quedarse en él. Andrés fue el primero en acercarse. Extendió la mano, tocó la corteza y se quedó quieto. Está tibia, me dijo. No como madera tibia por el sol del día, tibia como piel, tibia como la muñeca de alguien. Yo también la toqué. Y lo peor no fue el calor. Lo peor fue que bajo las yemas de los dedos sentí algo. Un pulso. Lento, profundo, regular, como un corazón que lleva mucho tiempo latiendo solo en la oscuridad. Deberíamos habernos ido en ese momento. No nos fuimos. Andrés levantó el machete y cortó una rama baja. El sonido que salió no fue el crujido de la madera. Fue un gemido. Bajo, profundo, que no se escuchaba con los oídos, sino con el pecho, con los dientes, con los huesos. Corrimos sin decir nada. Esa noche no dormimos. Al día siguiente los perros del pueblo habían desaparecido. Todos, las cadenas rotas, los patios vacíos. Esa tarde 3 vecinos fueron llevados al hospital sin razón aparente, sin fiebre, sin golpe, simplemente cayeron. Volvieron 3 días después, pero algo en ellos no volvió. Don Fulgencio, un hombre que yo había conocido toda mi vida, ruidoso, trabajador, se sentaba ahora frente a su casa y miraba hacia el monte, sin parpadear, horas enteras, como si estuviera esperando algo. La segunda semana, Andrés desapareció. Su mamá se despertó de madrugada por un ruido en la cocina. Encontró un plato de leche tirado en el suelo, la ventana abierta, y a Andrés no estaba. Salimos todos a buscarlo, y en el lodo del camino encontramos sus huellas. Descalzo, en línea recta, hacia el árbol. La seguimos hasta el tronco. Y ahí terminaban. No había más huellas, no había señal de que hubiera girado, de que hubiera corrido, de que hubiera caído. Las huellas llegaban al tronco. Y el tronco las absorbía. Alguien apuntó la linterna hacia la corteza. Los surcos que siempre habían estado ahí se habían multiplicado, eran más profundos, y los nuevos eran frescos. Alguien tocó el tronco.
y en voz baja dijo lo que todos ya sabíamos. Está tibia. La Policía Federal llegó al día siguiente. Fotografiaron el árbol, midieron las huellas, examinaron el tronco. Esa noche escuché a 2 oficiales hablar afuera de la casa de mi abuela. Uno le decía al otro en voz baja: el hueco del tronco tiene forma de caja torácica, como costillas. Desde adentro. El otro no respondió. El reporte oficial dijo: Anom, esa noche mi abuela nos reunió alrededor de la mesa y por primera vez en su vida nos contó lo que sabía. Que bajo ese árbol habían velado a un muerto hace muchos años. Un hombre que había dedicado su vida a cosas que nadie quería nombrar. Que al morir algo se quedó dentro del árbol, esperando. No tiene nombre, dijo. Nosotros le decimos eso. Eso no busca a los que van. Eso espera a los que se quedan. Nos miró. Cortaron algo que no era suyo. Ahora eso cobró. Esa noche mi abuela puso en el umbral un plato de agua, un puño de pan y un rosario. A la mañana siguiente, el agua estaba turbia, el pan partido en pedazos perfectos, como si alguien lo hubiera desmenuzado con cuidado, y el rosario en el suelo, con una cuenta menos. Andrés nunca volvió. Su expediente sigue abierto. Años después volví solo. Mi abuela estaba muy anciana, la voz casi ida. Me puso en las manos un cuadernito con páginas amarillas, fechas, nombres y una sola palabra repetida en cada página. Devuélvela. Me dijo al oído: la rama, tienes que devolverla. Pero escucha bien, si eso ya sabe tu nombre, ya te está esperando. Fui solo al árbol, con la rama que habíamos guardado sin saber por qué. La tierra alrededor del tronco estaba abombada, levantada, como si algo debajo empujara hacia arriba. Acerqué la mano al tronco antes de soltar la rama. Seguía tibia. Seguía latiendo. Acerqué la rama al tronco y antes de soltarla, escuché una voz desde adentro. No era la de mi abuela, no era la de Andrés. Era una voz que yo no había escuchado nunca, pero que pronunció mi nombre, como si lo conociera de toda la vida. Solté la rama. El árbol tembló un segundo y sentí que algo adentro se acomodó. El árbol sigue ahí. El pueblo ya casi no tiene gente. Los que quedan dicen que cuando el viento pasa entre las ramas se escuchan voces y algo que suena como labios moviéndose muy cerca del oído. Si alguna vez ves un árbol enorme al borde de un camino, con la corteza llena de surcos profundos, no lo toques, porque si está tibia, ya sabe que estás ahí. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Hay cosas que en mi familia no se dicen en voz alta, no por vergüenza, sino porque hay palabras que, una vez dichas, abren puertas que es mejor mantener cerradas. Esto me lo contó mi abuela antes de morir, y me pidió que nunca lo repitiera. Pero también me dijo algo más. Me dijo que si algún día alguien me ofrecía una piedra verde, la rechazara sin importar quién me la diera. Esto pasó en los años 80, en un pueblo de la sierra de Oaxaca, 2 aldeas separadas por un río, sin nombre en los mapas de entonces, sin camino pavimentado, sin teléfono. Mi abuela vivía en la primera aldea con mi abuelo y sus 3 hijos. 3 hijos que nacieron sanos, alegres, sin ningún problema. Y que cada uno murió la mañana de su 5º cumpleaños. Sin llanto, sin ruido, sin señal de nada, solo que una mañana ya no despertaban. La primera muerte, mi abuela la lloró como se llora a un hijo. La segunda empezó a rezar todas las noches. La tercera la dejó sin palabras durante meses.
y la gente del pueblo dejó de pasar frente a su casa. En esa época vivía en el pueblo de arriba un hombre al que todos llamaban Don Celestino. No era médico, no era sacerdote, no tenía ningún título. Pero cuando alguien en la región no encontraba respuesta en ningún otro lado, terminaba sentado frente a Don Celestino. Dicen que una vez una mujer llegó a buscarlo con su hijo en brazos. El niño llevaba 3 días sin abrir los ojos, sin fiebre, sin diagnosis. Don Celestino lo tomó en brazos, lo sostuvo un momento en silencio y le dijo a la madre que el niño abriría los ojos al amanecer. Los abrió. Dicen también que conoció el día de su propia muerte con semanas de anticipación, que avisó a su familia, que dejó preparado todo lo necesario y que murió exactamente el día que había dicho, a la hora que había dicho, sin enfermedad aparente. Como si simplemente hubiera decidido irse. Pero lo que más me impresiona de Don Celestino no es lo que hacía, es lo que no hacía. Nunca cobraba, nunca pedía nada a cambio y nunca, según todos los que lo conocieron, nunca se equivocó. Mi abuelo fue a buscarlo después del tercer funeral. Caminó horas por caminos de tierra hasta el pueblo de Don Celestino. Lo encontró sentado afuera de su casa, como si lo estuviera esperando. Mi abuelo le contó todo: los 3 niños, las 3 mañanas, el silencio del pueblo. Don Celestino escuchó sin interrumpir, sin moverse, sin cambiar la expresión. Cuando mi abuelo terminó de hablar, Don Celestino cerró los ojos un momento y después dijo: no es su casa, no es el pueblo, no es ninguna maldición antigua. Hizo una pausa. Es la piedra. Solo eso. Mi abuelo preguntó qué piedra. Don Celestino lo miró y mi abuelo dijo que nunca había visto esa mirada en otro ser humano. La que lleva a su esposa al cuello. Que salga de la casa esta noche. No es suya. Mi abuelo volvió esa tarde. Le contó todo a mi abuela. Ella tardó en responder. Esa piedra era lo único que le quedaba de su boda, de sus 3 hijos, de los años antes de todo esto. Pero esa noche la quitó del cuello, la envolvió en un trozo de tela y al amanecer mi abuelo la llevó al río. Al punto donde la corriente era más fuerte, rezó y la dejó ir. El río se la llevó en segundos. Los días que siguieron fueron extraños. Mi abuela decía que la casa se sentía diferente. No mejor, solo diferente. Como cuando alguien se va y deja el espacio que ocupaba vacío. Por las noches escuchaba respiración cerca de su oído. Sentía algo jalando la esquina de su cobija. Pero cuando se daba la vuelta, no había nadie. Nunca supo si era el recuerdo de sus hijos o algo más. Semanas después llegó la noticia del pueblo de al lado. Una mujer había estado lavando ropa en el río y había encontrado algo entre las piedras del fondo. Una piedra verde, brillante. Nadie sabe exactamente qué pasó después, solo que 2 semanas más tarde, dejaron de verse niños jugando frente a esa casa. Mis tíos y mi mamá nacieron después de todo eso, crecieron sanos. Pero cada Semana Santa, mi abuela decía que escuchaba una voz pasar frente a la casa, como alguien que recita algo en voz baja. Las palabras no eran del español, no eran de ningún idioma que ella reconociera. Y siempre a la misma hora, siempre en la misma dirección, como si algo caminara por el mismo camino, año tras año. Rumbo al río. Mi abuela murió hace 15 años. Lo último que me dijo la última vez que la vi consciente fue esto: algunas cosas se dan como regalo, pero lo que traen adentro no es tuyo, y tarde o temprano te lo van a cobrar.
Todavía pienso en eso cada vez que alguien me regala algo que brilla. Todavía pienso en esa mujer en el río, la que encontró algo bonito entre las piedras, la que dijo qué bonita y se lo puso al cuello. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Después de lo que pasé, dormí 2 años en el cuarto de mis papás. Tenía 17 años. Cada vez que intento contarlo, algo en mí se tensa. Por eso nunca lo había dicho en voz alta. Pero ya es momento. Tenía 7 años la primera vez que escuché algo que no debía haber escuchado. Era una reunión familiar en casa de mi abuela. La casa estaba llena, los niños jugando, los grandes platicando en la sala. Mi mamá y las demás mujeres estaban en la cocina. No sé por qué presté atención justo en ese momento, pero escuché a la esposa de mi tío decir algo que se quedó conmigo para siempre. Naime ya ni quiere venir a esta casa. En verano, con las ventanas abiertas, la puerta empieza a golpear sola. El rosario que cuelga de la manija hace ruido solo, tic, tic, tic. Y la pared del cuarto da contra el hueco del edificio, pero igual se escuchan golpes, como alguien tocando. Tu abuela es una mujer de fe, le dijo a mi mamá. La llaman de otras familias cuando alguien muere. Por eso a ella no le hace nada. Vive ahí tranquila. Pero los demás no aguantamos. Por eso mi abuela se había mudado unas calles más adelante, pero seguía siendo dueña de esa casa vieja, en un barrio donde todas las casas eran viejas. La más nueva tenía 40 años. Después de escuchar eso, nunca más dormí en un cuarto con los demás niños en las reuniones familiares, siempre con mis papás, y al baño de esa casa nunca entré solo. Esa misma noche, antes de irnos, mi abuela me llamó aparte. Sacó de su bolso una cruz pequeña de plata. Me la puso en la mano. «Para que la cargues siempre», me dijo. «No te la quites nunca». No me explicó por qué. Yo tampoco pregunté, pero desde ese día, esa cruz vivió en el bolsillo de adentro de mi chamarra, la misma chamarra de siempre. Con el tiempo dejamos de visitar tan seguido, solo un par de veces al año, y siempre rodeado de adultos. Pasaron 10 años. La preparatoria a la que iba quedaba en el mismo rumbo que la casa de mi abuela, 20 minutos caminando. Hice nuevos amigos ahí, y como cualquier adolescente, con el tiempo dejé de pensar en esa historia. Un día llevé mi consola de videojuegos a la escuela. Mi papá iba a recogerme tarde por trabajo, así que planeé quedarme con mis amigos hasta entonces. Sin pensarlo 2 veces, sin recordar absolutamente nada de lo que había escuchado a los 7 años, los invité a la casa vieja de mi abuela. Uno bromea de niño, pero el miedo se olvida con los años. Llegamos con la confianza que solo tienen los adolescentes que creen que nada puede pasarles. La llave siempre estaba en el mismo lugar, sobre el medidor de gas, a la izquierda de la puerta. Entramos. Conectamos la consola a la tele. Empezamos a jugar. Recuerdo que era un día frío. Empezaba a llover. Eran como las 3 de la tarde, pero ya estaba oscureciendo. Las cortinas viejas de la casa hacían todo más oscuro de lo normal. Perdí una partida. Le pasé el control a uno de mis amigos y aproveché para ir a la cocina por algo de tomar. Serví 3 vasos de refresco. Llevé 2 a la sala. Volví por el mío. Y cuando entré a la cocina, la puerta se cerró de golpe. «No manches», dijo uno de mis amigos desde la sala. «Regresa, no manches». Pensé que era el viento, una corriente de aire por la lluvia. No le di tanta importancia. Pero sentí como la frente se me llenaba de sudor frío. El corazón se me puso helado.
Fue entonces cuando pasó lo que me marcaría durante años. Mi vaso de refresco, el mío, el tercero, estaba volcado sobre la barra de la cocina, todo el líquido derramado. Y no había escuchado ningún ruido. Cuando salí de la cocina con los otros 2 vasos, ese estaba ahí, parado. Normal, ninguna ventana estaba abierta. No fue el viento. Un vaso así de pesado no se voltea con corriente de aire. Y físicamente, no había forma de que se hubiera caído solo. ¿Mi abuela? Estaba en casa de mi tía, cuidando a su bebé recién nacido. No había forma de que estuviera ahí. Apenas la puerta se cerró de golpe, junto con lo del vaso, todo lo que había escuchado a los 7 años volvió a mi cabeza de golpe, como una película pasando frente a mis ojos en medio segundo. Empecé a rezar por dentro, sin parar. Cerré los ojos y pensé en cruzar de la cocina a la sala así, sin abrirlos. En ese momento, al final del pasillo, solo se veía una luz verde, la luz del estéreo de la tele. De la cocina a la sala hay unos 15 pasos. Pero justo cuando estaba a la mitad del pasillo, se fue la luz, toda la casa. Lo más raro de todo, mis amigos en la sala no dijeron una sola palabra, ni un ¿qué pasó?, ni un grito, nada, como si estuviera completamente solo en la casa. Llegué a la sala. No tenía ganas de hablar ni de explicar nada. Entre los 3 todo eso había durado menos de 3 minutos. Abrí la ventana de inmediato. Necesitaba ver gente afuera, ver señales de vida, sacar parte de mi cuerpo de esa casa. Se sintió bien. Afuera la vida seguía. La lluvia seguía cayendo, pero había gente. Hay que salir de aquí, les dije. Después les explico. Salimos sin la consola, sin nada. Hasta mi chamarra la dejé en el cuarto de atrás. Ni siquiera la recordé. Bajamos las escaleras a oscuras. Cuando pisamos la calle, vi que la tienda junto al edificio sí tenía luz. Eso me terminó de desquiciar. No le conté nada a mis amigos en ese momento. A esa edad, uno quiere parecer mayor, más entero. No quería que me vieran como un niño asustado. Pasamos como 1:30 en un café cercano, hasta que mi papá llegó por mí. No notó nada raro, ni siquiera se fijó en que había llegado sin mi chamarra. Esa noche, en la cena, le conté todo a mis papás, y después también les conté lo que había escuchado en la cocina 10 años antes. Me dijeron que esas cosas pasan cuando uno se mete ideas en la cabeza, que así uno mismo hace que un vaso se vuelque o que una puerta se cierre. No me ayudó en nada. Al día siguiente mi papá pasó por la casa de mi abuela a recoger mi chamarra después del trabajo. No estaba. Y en el bolsillo de adentro tampoco estaba la cruz. Mi abuela seguía en casa de mi tía, cuidando al bebé. No había forma de que hubiera ido a esa casa, hubiera entrado y hubiera sacado mi chamarra. Nunca la encontramos. Mi mamá pensó que algún ladrón se había metido, pero ningún ladrón se lleva una chamarra vieja y deja la consola de videojuegos sobre la mesa. Desde ese día moví mi cama de una sola persona al cuarto de mis papás. Dormí ahí 2 años. Mi mamá, que me dijo 1000 mentiras esos días para tranquilizarme, nunca volvió a entrar a esa casa. Ni una sola vez. Hoy tengo una hija, y en su cuarto, colgada de la pared, hay una cruz pequeña, igual a la que perdí aquella tarde. Nunca le he contado esta historia, y por ahora no pienso hacerlo. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de Susurros. Suscríbete, activa la campanita y no apagues la luz todavía, porque la próxima historia podría ser la tuya.